A esta segunda edición de la Cátedra de Danza de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2021. Estoy aquí para saludarlos a todos y todas y presentarles al maestro Raúl Valdovinos García, que nos dará la conferencia Conceptos, Clasificaciones y Categorías aplicadas a la danza folclórica. Raúl Valdovinos es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, doctorando en Artes por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, maestro con mención honorífica en Investigación de la Danza por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón de Limba, y licenciado en Danza Escénica por la Universidad de Colima. En su trayectoria artística como bailarín se encuentran diversas instituciones y agrupaciones desde el año 1998, entre las que destaca su participación como integrante del Ballet Folclórico de la Universidad de Colima de 2002 a 2010 y la Compañía de Danza Contemporánea Univerdanza de 2003 a 2010. Fue coordinador de la licenciatura en danza de la Facultad de Artes de la Autónoma de Baja California, 2013 a 2017, donde actualmente imparte las asignaturas Escenotecnia para la danza, Diseño de iluminación, Técnica de zapateado raza, Integración técnica de la danza e Investigación aplicada al arte. También es diseñador y supervisor del proyecto de vinculación con valor en créditos, enseñanza comunitaria de la danza. Cuenta con la publicación del libro El baile calabaceado, tradición de la fiesta del vaquero de 2017. Sus líneas de investigación se relacionan con la danza folclórica escénica, técnicas de zapateado y estudios etnográficos sobre la danza folclórica. Con ustedes, el maestro Raúl Valdovinos. Hola, muy buenas tardes a nuestro amable auditorio. En primer lugar, agradezco infinitamente a la doctora Margarita Tortajada por la invitación a la segunda emisión de la Cátedra Patrimonial que lleva su nombre y que asertivamente es organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de su programa educativo de la licenciatura en danza. El grupo de investigación Danza, Sociedad e Inclusión del Instituto de Artes. Antes de iniciar la conferencia, creo que es necesario aclarar algunos puntos que nos ayuden a definir los límites del objeto de estudio que analizaremos. Si bien la temática central del presente evento académico es la composición coreográfica y la danza folclórica escenificada, existen infinitas posibilidades de abordajes y aproximaciones. Respecto a mi trabajo en la investigación de la danza, siempre me ha preocupado el hecho de que con el avance de la tecnología y el fácil acceso a la información, no hemos llegado aún a un consenso lo suficientemente amplio que nos permita comunicarnos entre pares y desarrollar nuestros campos de conocimiento de manera más eficiente. Dicho de otra forma, este problema ha planteado enormes retos a quienes han construido este campo de conocimientos. En primer lugar, se han enfrentado a la ausencia de una terminología común y escasas fuentes de información teórica específica. El primer punto es fácil de comprender. Tenemos cierta terminología coloquial y estandarizada. Por coloquial me refiero al lenguaje que usamos en el salón de clases o con el que nos comunicamos con nuestros colegas de manera informal. Y estandarizada es aquella terminología que de alguna manera ya se reconoce como formalizada. Pero bueno, esta no ha sido adoptada ni conocida por la totalidad de nuestro gremio. En el segundo punto, afirmo que en la actualidad hay todavía muy pocas fuentes de información teórica acerca de dicho género dancístico. En comparación a otros géneros, por ejemplo, la danza clásica, contemporánea o incluso estudios sobre el arte coreográfico. En mi experiencia, la bibliografía especializada sobre danza folclórica
no ha sido abundante ni tan accesible. Es por ello que muchos integrantes del gremio hemos tenido que consultar investigaciones monográficas que habitualmente se han usado para registrar las manifestaciones dancísticas. Arrojan datos duros y análisis hasta cierto punto inflexibles sobre los fenómenos dancísticos. Nos ofrecen un punto de vista unidireccional que impide tener un panorama más amplio del objeto de estudio, la relación con sus actores y contexto. Hago la anterior afirmación sin dejar de reconocer que las descripciones monográficas de las manifestaciones dancísticas han cumplido un relevante papel en el registro de nuestros bailes y danzas. Los han rescatado del olvido y son el resultado del esfuerzo de cientos de profesores que se han preocupado por preservar parte de nuestra identidad cultural. Lo que sí señalo es que podemos enriquecer el registro de las manifestaciones dancísticas, las tradiciones que las rodean y a las que pertenecen, con procesos de investigación menos rígidos y que sean compatibles con los fenómenos socioculturales, pues todos estos son multidireccionales, amorfos, con fronteras permeables y sujetos a interpretación, tantas como cada uno de los actores que forman parte de estas manifestaciones dancísticas y de nuestro gremio. ¿Por qué hago tanto énfasis en estos dos problemas? Es debido a que no hemos logrado consolidar nuestro objeto de estudio central, o sea, la danza folclórica, ni armado una estructura lógica que aglutine las múltiples aportaciones conceptuales de quienes han pensado la danza. Observo tensión, una falta de armonía, contradicciones o conflictos entre dos o más definiciones de los elementos que conforman la danza folclórica. En lugar de ello, de unificarla, de crear este campo de conocimientos, se han y siguen generando propuestas terminológicas, sistemas de enseñanza, técnicas de entrenamiento y sobre todo producciones coreográficas individualistas. Muchas de las nuevas propuestas parten de sí mismas. No toman en cuenta las aportaciones de quienes les precedieron en sus campos respectivos. Apuestan por dejar su propia huella. Buscan obtener reconocimiento, destacar y distinguirse de los otros. En consecuencia, por un lado se aumenta la diversidad de investigaciones y producción dancística, lo cual considero positivo. Pero por otro lado, se genera una disonancia conceptual que afecta el desarrollo de nuestro campo de estudios. Por ello, considero que es imperante identificar, analizar y poner en práctica aquellas aportaciones conceptuales, clasificaciones y categorías que nos ayuden a aclarar el panorama, a ordenar las ideas, ubicar y relacionar las otras disciplinas dancísticas y formas de cultura relacionadas con la danza folclórica, que nos ayuden también a diseccionar y develar el amplio espectro de manifestaciones de danza tradicional y escenificada, así como también que nos ayude a distinguir a sus actores y sus contextos sociales. Me gustaría también hacer una última aclaración para esta conferencia. Existen invaluables contribuciones a nuestra disciplina que merecen un análisis más especializado y puntual, que se han valido de otras áreas de conocimiento, de sus métodos y metodologías, para estudiar la danza folclórica desde enfoques más formalistas. Me refiero a los que se derivan de la antropología, de la historia, sociología o estudios culturales. Tenemos, por ejemplo, el legado de la antropóloga Amparo Sevilla, Hilda Rodríguez, la doctora Elizabeth Cámara, la misma doctora Margarita Tortajada y muchas y muchos otros. Sin embargo, en esta ocasión me concentraré en compartir con ustedes
algunos de los autores que fueron trascendentes en mi trayectoria, aquellos que me permitieron comprender a un nivel más profundo y complejo mi profesión. Me brindaron, en cierto sentido, respuestas a interrogantes que en mi juventud temprana me planteaba permanentemente. Rompieron paradigmas y lo más importante desde mi punto de vista es que cambiaron mi forma de pensamiento respecto a cómo concebía la danza folclórica y el papel que tenía como parte de mi identidad. Son tres los autores que comentaré: Rafael Samarripa, Alberto Dalal y Ramiro Guerra, los cuales, además de su amplia producción artística y bibliográfica, han propuesto categorías, términos y conceptos que permiten analizar los fenómenos dancísticos folclóricos desde tres ángulos: el coreográfico, genealógico y el evolutivo respectivamente. ¿Cuándo y cómo descubrí a dichos autores? Para contestar la interrogante y analizar el primer enfoque, debo establecer como punto de partida que, al igual que muchos de mis colegas, inicié mi camino en la danza desde provincia, es decir, lejos del centro del país. Tenía una visión de la danza bastante rígida, producto de mi limitado acceso a la información teórica, pero en cambio cercano a la casi inagotable y riquísima tradición dancística del estado de Michoacán. En Zamora de Hidalgo, mi ciudad natal, fue integrante de varios grupos de danza folclórica. En ellos aprendí diferentes repertorios dancísticos que representaban a los grupos étnicos, poblaciones, entidades federativas y regiones de nuestro país. Es decir, todo el repertorio dancístico que conocemos comúnmente en los grupos de danza. Cada uno de los bailes y danzas tenían características propias que los hacían únicos respecto a la indumentaria, estilo, música, pasos, coreografía y, por tanto, al igual que las características socioculturales de dichas colectividades, la danza folclórica constituye en ese contexto gran parte de mi identidad y de nuestra identidad. Hablo de todos mis compañeros con los que compartía esa experiencia. Y en mi caso, primeramente como michoacano y después como mexicano. En esta etapa, casi de manera dogmática, dábamos por sentado que los bailes y danzas que interpretábamos en los grupos de danza folclórica representaban fielmente las comunidades que habían dado origen a estas manifestaciones. Así como muchos de mis compañeros apasionados de la danza, consolidé mi identidad con un fuerte sentido de pertenencia a la región de donde yo provenía. Debido a que los grupos de danza de los que formaba parte tenían la oportunidad de viajar constantemente por todo el estado, sobre todo en las zonas aledañas al municipio de Zamora, esto nos permitió entrar en contacto no solo con los integrantes del gremio de la danza, sino directamente con las comunidades que originaron las manifestaciones dancísticas que nosotros ejecutábamos como parte del repertorio de nuestro grupo de danza folclórica. En un ambiente que ahora puedo decir que se considera predominantemente purista, cualquier manifestación dancística folclórica que no encajara con esta corriente era severamente criticada y atacada por nosotros, puesto que quienes formábamos parte de estos grupos de danza no concebíamos que un montaje que no fuera de esta corriente atentara contra la integridad de la danza o tradición, y pongo entre comillas, original. En este caso, se trataba de un atentado contra nuestra propia identidad, cual si fuera un símbolo patrio que no se debiese alterar ni mancillar bajo ninguna circunstancia. Por citar un ejemplo, estoy obligado a mencionar el caso del Ballet Folclórico de México, contraparte natural de la corriente purista.
y porque creo yo que es de los ejemplos que más pueden ser conocidos, identificados. Como es bien sabido, Amalia Hernández se consolidó como exponente por excelencia de la danza folclórica mexicana dentro y fuera del país. Su repertorio dancístico estaba sustentado por investigaciones exhaustivas, pero la raíz de los bailes y danzas que se investigaron solo fue usada como un motivo de inspiración para crear coreografías adecuadas en su mayoría a un espectáculo escénico. Y eso ella nunca lo ocultó, lo declaraba. El ejemplo anterior indica que nuestra perspectiva sobre la danza folclórica era muy determinista, sólida y rígida. Todas con esta visión pronto encontraría contradicciones, pues no permitía ninguna gradación, clasificación o estratificación, ni variación alguna. Para las demás manifestaciones dancísticas que no encajaran en ese modelo purista. Un punto de inflexión se dio con una danza indígena llamada Viejos Chicos de Charapa, que nos habían montado algunos portadores de la tradición y que ya estaba activa como parte de nuestro repertorio. Hablo de ese grupo de danza folclórica, en ese entonces el grupo de danza de la Casa de la Cultura Erandi, dirigido por la maestra Marta Verduzco. Y bueno, que con ese grupo, en una feria del poblado de Tarecuato, una localidad cercana también a Zamora, y de población predominantemente indígena, compartimos el escenario con otros grupos de danza. Uno de ellos era el invitado especial, lo recuerdo bien, pues se trataba de personas originarias del pueblo de Charapan y venían representando a su municipio. En su mayoría eran adultos mayores. En el momento de su participación, evidentemente, mis compañeros y yo, todos los presentes, queríamos observar a aquellos danzantes interpretando su propia danza. Y entonces, después de tanta expectación, empecé a notar algunas diferencias respecto a la danza que nosotros habíamos bailado por tanto tiempo. Entonces empecé a notar algunas diferencias respecto a la danza que nosotros habíamos bailado por tanto tiempo y que celosamente cuidábamos y protegíamos de cualquier alteración. Los danzantes de Charapan no vestían idénticamente a nuestro grupo. Y quiero hacer la aclaración que nosotros conseguimos absolutamente todos los implementos necesarios para recrear la indumentaria, el vestuario que ellos aparentemente usaban. ¿Qué había de diferencia? Ellos tenían calzado deportivo, muchos de ellos, tenis Nikes, en lugar de guaraches, que era lo que nosotros usábamos, guaraches con plana de madera. Algunos de ellos usaban máscaras de hule, algunos con personajes conocidos como películas de terror como Chucky, Frankenstein, etcétera, de ese tipo. Y nosotros siempre procurábamos conseguir las máscaras de madera, le poníamos la cabellera de crines de caballo, listones, etcétera. Algunos de los pasos que ellos hacían no coincidían con el ritmo al que nosotros estábamos acostumbrados, a la exactitud, a la homogenización del zapateado. Yo me preguntaba en ese entonces, ¿acaso ellos estaban deformando sus propias tradiciones? ¿Tenían derecho de hacer tan significativos cambios en su danza? Esta y muchas otras preguntas empezaron a surgir a partir de ese momento. Y cada vez se fue haciendo más frecuente encontrarme con muy abundantes variaciones de bailes y danzas que interpretábamos en relación a las que observábamos en su lugar de origen. Con el tiempo también empecé a notar que muchas de las monografías que sustentaban nuestros repertorios no coincidían plenamente con la realidad de las comunidades. Tendían a ser solo descripciones geográficas y demográficas de la región.
de sus actividades económicas, algunas descripciones y de los grupos étnicos. Proseguían con algunos datos inherentes a la propia danza, como su origen, que en el caso de las danzas indígenas siempre se proyectaba al pasado prehispánico. Debo mencionar que las descripciones de los orígenes de estas manifestaciones dancísticas a veces me parecían fantásticas, románticas, exaltadas, idealizadas. Posteriormente tuve la fortuna de estudiar la licenciatura en la Universidad de Colima y pertenecer a dos agrupaciones que marcaron mi vida profesional: la Compañía de Danza Contemporánea Univerdanza y el Ballet Folclórico de la Universidad de Colima. Ahí conocí una perspectiva diferente de la danza, pues el repertorio que formaba parte de los programas del Ballet Folclórico de la Universidad de Colima estaba adaptado para presentarse en un ámbito teatral. Los pasos que se ejecutaban en los bailes y danzas requerían un entrenamiento físico específico. La música se tocaba en vivo cada vez, pero las frases musicales podían adaptarse a las necesidades del programa en curso. La indumentaria tradicional podía adecuarse como vestuario escénico, confeccionado con otros materiales, que no precisamente son los que se usan por los danzantes o en los bailes populares. El estilo de cada baile se seguía respetando, pero como valor agregado, los bailarines tenían la capacidad de actuar e interpretar sus papeles en un nivel distinto al que yo estaba acostumbrado. Además, el ballet folclórico utilizaba los recursos y elementos de un teatro que contribuyeran a la creación de atmósferas con iluminación y escenografía que complementaban las propuestas artísticas de su director, el maestro Rafael Samarripa. Debo confesar que al principio ese ambiente no me agradaba mucho, pues ese nuevo enfoque entraba en conflicto con mi perspectiva determinista de la danza. Sin embargo, entrar en contacto con esta nueva información y ser testigo en primera fila de la creación de programas dancísticos del ballet folclórico me permitió contestar algunas preguntas que ya tenía y generar nuevas. En este caso, ¿en qué consiste la clasificación de montajes dancísticos del maestro Rafael Samarripa que a mí tanto me marcó y que hasta la fecha sigo aplicando y divulgando entre mis estudiantes? Pues yo me encontré un documento, además de las charlas que tenemos la fortuna, los que hemos estado cerca de él y aprender de viva voz, él dejó algunos documentos escritos. Uno de ellos es el Manual del Sexto Taller de Danza Escénica, publicado en el 2000. En él apunta que hay 4 tipos de corrientes y para esto voy a empezar a presentar un documento PowerPoint para ustedes. Muy bien. El maestro Rafael Samarripa menciona que hay 4 tipos de corrientes en los montajes coreográficos de los grupos de danza folclórica que se derivan de las formas purista, conservadora, recreativa y elaborada. La corriente purista, en palabras del maestro, y cito, abro una cita de él, realiza una investigación de manera directa con los informantes y ejecutantes tradicionales en el lugar de los hechos y la fecha del evento. Todo esto con el fin de lograr una vivencia que le permita montar lo más apegado posible el material en el escenario, cuidando celosamente vestuario, música, ritmo, coreografía y un apego total al estilo predominante de la danza en cuestión, evitando sobre todo la penetración de cualquier elemento o recurso ajeno a la misma. Y bueno, esta definición del maestro Samarripa la resumo en esos puntos que pueden ver en la presentación. Los principales son que hay que realizar una investigación de campo
entrevistas en profundidad a portadores de la tradición, documentación exhaustiva de la música, indumentaria, trazos coreográficos y demás elementos. Y en esta se caracteriza especialmente porque la danza o baile debe de montarse con un total apego al ritmo y al estilo de esa manifestación y evitar a toda costa por darle un calificativo, la contaminación de cualquier elemento ajeno a él. La segunda corriente, la conservadora, corresponde a aquellos montajes coreográficos que se realizan después de haber efectuado también una exhaustiva investigación de campo. En palabras del maestro Samarripa, se deriva de las formas más representativas en el aspecto coreográfico, musical, en su vestuario y ambientación. Solo que en este caso el coreógrafo puede tener la libertad de reducir frases coreográficas y musicales. Podrá unificar un estilo en cuanto a los danzantes y el vestuario, sin perder la autenticidad y su esencia. Aquí también podemos ver que los primeros puntos se repiten. Ambas corrientes parten de una exhaustiva investigación. En este caso, menciona investigación de campo. Y los métodos o técnicas de investigación propias principalmente de la investigación etnográfica. Pero aquí, a diferencia de la corriente purista, aquí el coreógrafo tiene la oportunidad de hacer una síntesis de las formas musicales, los trazos coreográficos y de algunos otros elementos como indumentaria y más. Y también se manipulan elementos inherentes a la manifestación dancística con la finalidad de unificar estilos. Por ejemplo, les mencioné hace rato que los danzantes de Charapan, ellos no seguían un ritmo particular, porque además hay que decir que eran adultos mayores y ellos bailaban de acuerdo a como ellos habían sido enseñados, que por supuesto era diferente a un grupo estandarizado. En esta corriente conservadora se trata de mantener la manifestación lo más pura posible, pero haciendo síntesis en esos elementos que acabo de comentar. La siguiente corriente es la recreativa. Está relacionada con aquel montaje coreográfico, abro cita del maestro, que después de haber realizado una exhaustiva investigación de campo, llega a ser puesto en escena, seleccionando lo más representativo de la forma coreográfica, musical y de vestuario, con el fin de unificar un estilo en el que verdaderamente predominará la manifestación original y se podrán imprimir algunos aspectos personales del coreógrafo para lograr una conjunción de la realidad con creatividad en una atmósfera requerida y científicamente planeada. Eso en palabras del maestro Samarripa. Y bueno, como ustedes pueden ver nuevamente, los primeros 3 puntos se repiten. Nos está diciendo el maestro Samarripa que siempre se debe de partir de una investigación profunda. La diferencia de esta corriente a las 2 anteriores es que se va alejando cada vez más de la forma pura, sólida, y cada vez va teniendo más protagonismo las aportaciones que el coreógrafo hace. Y aquí ya el maestro empieza a dibujar la posibilidad de ambientes creados en un espacio o recinto teatral. Finalmente, la corriente elaborada parte de lo mismo, de la investigación profunda. Y en palabras del maestro Samarripa, se deriva de un estudio profundo de un hecho y dará pauta para planear científicamente un objetivo concreto, una atmósfera determinada, un ballet con personalidad propia, derivado de 2 partes, antecedentes verdaderos y la aportación de elementos enriquecedores derivados del talento creativo del coreógrafo. Para este fin,
También es necesario recurrir a un conjunto dancístico, con características técnicas y disciplinarias especiales. Como pueden ver, se vuelven a repetir esos puntos que ya mencioné, pero la característica especial, además de que nos vamos alejando cada vez de esa forma pura, es que aquí ya se requiere un cuerpo de baile entrenado, específicamente para ese proyecto. Y me refiero por proyecto a que puede ser un montaje bastante tradicional, donde solamente se necesitan recrear códigos de zapateado, secuencias de movimiento, trazos coreográficos, pero puede ser una propuesta aún más aventurada, más creativa. Aquí, por ejemplo, tenemos al lado derecho parte del archivo fotográfico del Ballet Folclórico de la Universidad de Colima, y son fotografías de Cecilia Lugo, me parece. Que tenemos en el extremo derecho una coreografía que se llama Juegos de Magia y Muerte. Para esto se requieren bailarines altamente entrenados, incluso en técnicas de danza contemporánea, igual en la fotografía de abajo. Y en la parte de arriba es parte de un programa que el maestro desarrolló basado en la música de Cricri, donde entran en juego incluso acrobacias y demás elementos que el bailarín necesita interpretar y que no podría si no estuviera debidamente entrenado. Bueno, el maestro Samarripa, basado en su experiencia, nos muestra una visión clara sobre distintas aproximaciones que puede tener un coreógrafo y la manifestación dancística en la que sustenta su montaje. La relación coreógrafo-coreografía que plantea el maestro está predominantemente regida por el grado de manipulación que el coreógrafo tiene sobre los elementos que conforman un hecho dancístico auténtico, como la música, las frases de movimiento o desplazamiento en el espacio. También se observa la intervención en el estilo, vestuario, atmósfera como contexto y el sello personal artístico que puede imprimirle cada coreógrafo. De la clasificación planteada por el maestro Samarripa, destaco que independientemente de la corriente que el coreógrafo decida sustentar el montaje coreográfico, en cada caso existe un proceso de investigación exhaustivo de campo que permite al coreógrafo comprender y asimilar los elementos que integran la manifestación dancística estudiada, así como el contexto que le rodea. La asimilación en profundidad de pasos, música, estilo, indumentaria y contexto social debe ser la tarea primordial de un coreógrafo de danza folclórica. Esto le ayudará a tener control sobre el grado de manipulación de los elementos antes descritos. Así, una postura ética y responsable resultará en un montaje coreográfico que represente dignamente al núcleo social que resguarda la manifestación dancística. Y así evitará deformar inconscientemente la danza o baile en cuestión. Tomando en cuenta este análisis de las corrientes de danza folclórica, puedo decir que los grupos de danza folclórica a los que pertenecía en mi ciudad natal eran de corriente totalmente purista, mientras que los montajes del ballet folclórico de la Universidad de Colima son de carácter desde conservador, recreativo, hasta elaborado, según lo explica el mismo maestro. Después de estar inmerso 8 años en este nuevo ambiente escénico y haber conocido este nuevo enfoque de la danza, para mí, mis inquietudes habían cambiado y nuevas preguntas surgieron. ¿Cómo es que las manifestaciones dancísticas tradicionales pueden ser modificadas sin perder su esencia? ¿Cómo es que los montajes escénicos de los bailes y danzas siguen creando sentido de pertenencia e identidad, a sabiendas de que no se trata de una manifestación pura? En este sentido, mi visión de la danza se hizo más tolerante. La danza folclórica ya no era para mí un fenómeno rígido ni de marco estrecho. Por el contrario, encontré cierta flexibilidad en el concepto
La danza folclórica ya no era monocromática. Había una pequeña gama de colores, pero muy definidos. Si bien es cierto que pude redimensionar mi visión de la danza, esta se sentía aún limitada. Hacía falta algo más. Conceptos confiables que me ayudaran a comprender el espectro completo de la danza folclórica, su relación y diferencia con otros géneros de danza, pero sobre todo me interesaba descubrir cómo una manifestación dancística tradicional, fuera baile o danza, se concebían en un ámbito popular y después era tomada por los grupos de danza folclórica que le daban una forma rígida, no precisamente igual a la de su origen. Dicho en otras palabras, me interesaba saber cuál era el proceso de folclorización de esas manifestaciones dancísticas. Antes de seguir con la siguiente clasificación, es importante que les mencione que una de las manifestaciones dancísticas que me han marcado, sobre todo en mi vida profesional, y que se ha transformado en el motor que impulsa mis procesos investigativos en la actualidad y trazó el rumbo que seguiría los siguientes 10 años de mi vida a partir de que dejé el ballet folclórico, pues fue el baile calabaceado. Les platico brevemente. Durante mi última etapa en el ballet folclórico de la Universidad de Colima, participé en el montaje del programa de norte a sur, que nos llevó un año de preparación. Entre los estados que abarcarían el programa figuraba Baja California. Ese estado con el que trabajaríamos fue invitado a trabajar con nosotros el profesor Juan Gil Martínez Tadeo como informante. Esa era la dinámica. Invitaban informantes de las regiones, de los programas que iban a montar, y después el maestro Samarripa imprimía su particular visión y después se montaba el programa completo, ya en su forma final. En este caso, el maestro Tadeo montó en una semana de trabajo intenso piezas de baile calabaceado como el pávido návido, el chiflido del vaquero, la loba del mal y la boda del Huitlacoche. Además del montaje, el profesor dio una explicación detallada sobre la particular situación del baile calabaceado. Y lo menciono porque ya con anterioridad en el gremio de la danza folclórica al que pertenecía yo, y más los que pertenecían conmigo en mi etapa anterior a la corriente purista, sabíamos que el calabaceado no era considerado parte del género de la danza folclórica, desde nuestra perspectiva. Hasta ese momento, yo no había tenido contacto directo con ningún informante, solo contaba con esos datos de tercera mano sobre el calabaceado, como los que existen en el imaginario colectivo de cualquier colectividad. Por ello, escuchar la postura del profesor Martínez Tadeo me permitió conocer un punto de vista diferente al que me había formado. Gracias a este suceso, se avivó todavía más mi inquietud respecto al proceso que hace posible que las manifestaciones dancísticas tradicionales sean consideradas como parte del repertorio dancístico nacional y, por consiguiente, parte de nuestra identidad como mexicanos, y más aún en el caso del calabaceado como bajacalifornianos. Nuevas preguntas. ¿Por qué unas manifestaciones dancísticas eran calificadas como folclore y otras no? ¿Qué características eran necesarias para que una manifestación fuera reconocida como folclórica? Con el tiempo fui llamado a trabajar a la ciudad de Mexicali, en la que actualmente resido. Me he desarrollado como académico en el programa educativo de la licenciatura en danza y he tenido la oportunidad de estudiar el fenómeno del baile calabaceado en su lugar de origen.
En este proceso descubrí la propuesta de terminología y categorización que desde mi punto de vista ha sido de las que más ha trascendido en nuestro campo de conocimientos. Es la del crítico y escritor de la danza, Alberto Dalal, que entre sus textos se encuentran los que ustedes pueden ver en la diapositiva, y de los cuales los últimos dos, Los elementos de la danza y el ballet folclórico de la Universidad de Colima, son los que ponen de manifiesto una serie de conceptos y categorías que permiten identificar con claridad qué géneros, de acuerdo a sus características particulares, pertenecen a cada una de las variantes dancísticas con las que he entrado en contacto, en mi caso. Alberto Dalal desmenuza el fenómeno de la danza en su forma global, hasta llegar a géneros dancísticos bien delimitados. Para Dalal es necesario identificar características sociales, estéticas e históricas antes de analizar a detalle las manifestaciones dancísticas que estudiamos, ya sean antiguas o actuales. Dalal divide a las manifestaciones dancísticas primeramente en dos grandes categorías: danzas autóctonas y danzas populares, que pueden ver ahí detalladas. Las primeras se relacionan con las comunidades indígenas y su requisito o característica principal es que se remontan a varios siglos de antigüedad. Estas danzas forman parte aún de las grandes civilizaciones y grupos humanos. Todavía conservan, abro cita, sus elementos originales, pasos, ritmos, trazos coreográficos, objetivos religiosos o seculares, rutinas de montaje o implementación, desplazamientos, actitudes, vestuario, música, implementos auxiliares, etc. Cita del maestro Dalal. Hay que mencionar que dichas danzas no existen como unidades individuales al margen de la cosmovisión, usos y costumbres de las civilizaciones. Por el contrario, se encuentran estrechamente entreveradas, integradas a la gran carga simbólica y ritual de estas culturas. En cuanto a las danzas populares, Dalal afirma que en relación a cualquier otro tipo de manifestación dancística, proliferan ampliamente en cualquier comunidad del mundo. Abro cita de él. Brotan espontáneamente, ya sea por un impulso o deseo de celebración, limitación o medio de registro cultural y social. Se cierra la cita. Del mismo modo como la participación de los individuos de un grupo social en este tipo de manifestación dancística ayuda a la cohesión social de la comunidad. Aquí quiero hacer un paréntesis y comentar que es del conocimiento común que al interior del gremio de los profesores, directores, investigadores de la danza folclórica, de los mismos bailarines también, y casi de manera empírica identificamos o nombramos a las manifestaciones dancísticas en dos grandes categorías que yo ya he mencionado en el transcurso de esta conferencia, y que aquí aparecen enunciadas como parte del imaginario colectivo. En primer lugar, podemos ver esos dos grandes términos que ya he mencionado y que se escuchan continuamente, y que en mi juicio son las más comunes: las danzas y los bailes. Así dividimos o clasificamos binariamente a las manifestaciones dancísticas que forman parte de nuestros repertorios de grupo de danza folclórica. En la primera categoría denominada danzas, aquellas manifestaciones, aquí están aquellas manifestaciones que están ligadas a alguna etnia en particular y son de mayor antigüedad. Corresponde al género que Dalal llama danza autóctona. La segunda, el inciso B, a la que comúnmente denominamos bailes,
cuya principal característica es no pertenecer a ninguna comunidad indígena. Esta variante le corresponde al género de danza popular, que menciona Dalal también. Existen otras denominaciones comunes según la raza de los individuos que practica dichos géneros, tales como las danzas indígenas y bailes mestizos, que de acuerdo a mi juicio también es parte del imaginario colectivo y son de las más difundidas. Por su parte, aquí rescato una definición más precisa que hace la doctora Amparo Sevilla. Distingue las mismas dos categorías determinadas por sus contextos, que son las que tenemos en nuestra tabla al lado derecho. Son las danzas tradicionales y los bailes tradicionales. La primera se lleva a cabo en contextos ceremoniales y la segunda, abro cita de la maestra, de la doctora Amparo, un contexto festivo de carácter profano, recreativo y generalmente propicia las relaciones entre hombres y mujeres. Es una manifestación coreográfica que sigue patrones de movimiento y formas musicales definidas. Admite relativas variaciones respecto al diseño coreográfico, pasos e interpretación. Se cierra cita. Se puede afirmar entonces que si bien no existe un consenso explícito entre los autores de las propuestas, sí hay marcadas coincidencias que expresan la dicotomía de una manifestación cultural de los núcleos sociales. Por lo tanto, se puede esquematizar de la siguiente manera, y es la fila que tenemos ahí abajo. En el inciso A, la danza autóctona, que también puede equivaler a danza indígena y danza tradicional. Y el inciso B, la danza popular, que menciona Alberto Dalal, que puede equivaler a los términos que usamos en el imaginario colectivo y algunos definidos como baile, baile mestizo o baile tradicional. Dalal no propone solo una visión dicotómica de la danza, sino que subdivide las danzas populares en dos grupos, según se lleven a cabo en un contexto rural o urbano. En este caso, la subdivide en danzas folclóricas o regionales y danzas populares urbanas. Las primeras se llevan a cabo en el campo y las segundas en la ciudad. También se puede identificar estas categorías con la antigüedad de las manifestaciones, si consideramos que los asentamientos humanos en núcleos urbanos se han desarrollado más en los últimos siglos. Las danzas populares urbanas son más recientes que las folclóricas o regionales. Y hay que decir también que las danzas autóctonas. Si bien dicha clasificación puede aplicar a cualquier manifestación dancística del mundo, en México, las danzas folclóricas están plenamente identificadas y digamos que ya estereotipadas. Esto debido al movimiento nacionalista del que también es necesario hablar específicamente y nos puede llevar un buen rato. Pero que ya creo que es bastante sabido por nuestro gremio. Por tanto, el término danza folclórica que propone Dalal reconoce con exactitud a aquellas manifestaciones dancísticas que ya han sido estudiadas y relacionadas con una población rural, entidad federativa o región de México. Pongo como ejemplo lo que se conoce como sones huastecos, los cuales están integrados por regiones más pequeñas, como la Huasteca veracruzana, potosina, hidalguense, tamaulipeca, queretana y otras. Cada región tiene su particular estilo de bailar, aunque pertenezcan al mismo género. En cuanto a la danza popular urbana, como se dijo anteriormente, es un género más reciente dentro de los límites, y dentro de sus límites se encuentran manifestaciones dancísticas que son, abro cita de Alberto Dalal, nacidas en el seno de la ciudad. Han surgido a partir de los impulsos colectivos de sectores sociales oriundos de la urbe o aclimatados a su sistema de vida. Se cierra la cita. Se pueden utilizar como ejemplo pues el clásico
mambo, el cha-cha-cha, el rock and roll y cualquier otro género que haya, se haya desarrollado en ese contexto urbano. La danza folclórica y la danza popular urbana se puede ligar a géneros musicales particulares, los cuales tienen su propia forma de bailar, es decir, sus propios códigos de movimiento y significación. El contraste entre ambos es evidente, mientras que la danza folclórica tiende a ser grupal y sus temáticas tratan de la naturaleza y sentimientos sutiles, la mayoría de las veces, porque tampoco podemos generalizar. La danza popular urbana tiende a ser más individualista. Trata de temas más triviales de la urbanidad con estridencia. Aparentemente ya hemos cubierto la gama de manifestaciones dancísticas que cualquier núcleo social puede originar, independientemente de su origen. Es necesario mencionar que existen influencias entre géneros, por tanto, en ocasiones será difícil identificar el origen de alguna danza popular. Hasta el momento solo me he referido a las manifestaciones dancísticas que se originan en el seno de núcleos sociales, desde los indígenas hasta los citadinos. Sin embargo, existe otra dimensión de la danza escénica. Dalal nos hace mención de 3 géneros adicionales. Estos son la danza clásica, la danza moderna y la danza contemporánea, de acuerdo a su propuesta teórica. Y para hablar de la danza clásica brevemente, que no es hoy nuestro enfoque, sí debo mencionar que tiene mucha influencia en nuestra disciplina. Sabemos por demás que ha sido usado como herramienta de entrenamiento de los grupos de danza folclórica especializados, los ballets folclóricos. Y aquí como muestra hay una fotografía que publicita una función del Ballet Folclórico de México. Y ahí también tenemos a Elisa Carrillo, primera bailarina de la Ópera de Berlín. La danza clásica, de acuerdo con Dalal, obedece a un género que es propio de las artes escénicas. En segundo lugar, para Dalal, está la danza moderna, que se diferencia de la danza contemporánea, sobre todo en relación al tiempo en el que fueron sucediendo. En el caso de la danza moderna, en una etapa temprana y posteriormente la danza contemporánea. Y después hay que decir que siguen las otras tendencias nuevas, danza posmoderna y demás. Y bueno, como ejemplo, ahí está una fotografía de la coronela de Waldín, del repositorio de Lima, y abajo, representando a la danza contemporánea y otros géneros dancísticos más actuales, está una producción de una de nuestras colegas, la maestra Rosa Gómez, quien utilizó el baile calabaceado como inspiración para crear una pieza de danza contemporánea con alumnos ingresados de la Facultad de Artes. Bien, para continuar, para Dalal, los últimos tres géneros de danza también pueden llamarse danza de concierto, puesto que para que exista requiere estar un contexto específico. Disponer de un espacio teatral donde pueda ser vista y admirada por el espectador. Para efectos de esta conferencia también puede ser llamada danza escénica, puesto que puede ser presentada en cualquier lugar que reúna las características de un escenario, es decir, que se pueda iluminar y complementar con escenografía y vestuario teatral. Al margen de los géneros que propone Alberto Dalal, es pertinente mencionar que existen otros términos que se relacionan con más de un género o pertenecientes a uno en particular, así como también tienen sus propios términos contrastantes. Es el caso de algunos,
que son del dominio popular y se consideran convencionalismos que no han sido debidamente analizados ni consensados. Considero que se debe prestar especial atención a los términos de danzante, bailador y bailarín que aparecen en nuestra columna de la derecha. Para mí, el danzante es el sujeto que pertenece o relaciona directa e indirectamente a una comunidad indígena. Cree, vive e encarna la danza autóctona en su comunidad y participa en sus rituales. Se viste con la indumentaria y elementos simbólicos de origen atávico y tienen una elaborada, valga la redundancia, elaboración con materiales endémicos de manera artesanal. El bailador, para mí, es aquel sujeto que es oriundo o pertenece directamente a la región de origen de la danza popular que interpreta, ya sea folclórica o urbana. Generalmente vive de acuerdo a los usos y costumbres que predominan en la región. Baila un amplio repertorio de bailes populares pertenecientes a su región, vestido también por la indumentaria que le caracteriza. En este caso, a diferencia de las danzas autóctonas, los materiales y estilos de la indumentaria no son tan determinados. Se pueden encontrar muchas variantes. Por lo general, el bailador encarna la danza popular cuando participa en un festejo en su núcleo social, fuera de su vida cotidiana. Finalmente, en cuanto al término bailarín, se relaciona con los géneros escénicos que propone Dalal, es decir, la danza de concierto o escénica. Son integrantes de grupos o compañías de danza escénica. Los más profesionales se entrenan constantemente con algunas técnicas dancísticas y pueden bailar cualquier tipo de repertorio, de acuerdo a sus habilidades y género al que pertenecen. Tienen asimilado un código de pasos y de movimientos específicos para interpretar adecuadamente las coreografías. Además, suelen bailar en conjuntos grandes y por ende tratan de mantener un estilo definido por los directores de esas compañías. Para concluir ese apartado y en concordancia con los géneros de danza antes planteados, puedo aseverar que ofrecen la posibilidad de analizar prácticamente cualquier manifestación dancística, tomando en cuenta su origen, sus características y situación geográfica. También son afines con términos que el gremio de la danza ha venido utilizando como parte de su lenguaje, que si bien no ha sido debidamente consensado, sí obedece y atiende a los géneros que plantea Dalal. Es conveniente entonces convocar para lograr consensos más amplios y considerar la terminología y clasificación que demuestre ser la más coherente y efectiva. En mi opinión, se pueden integrar e interrelacionar lógicamente. Y bueno, esas relaciones las podemos ver en esta tabla que expuse durante en los últimos minutos. Este es el segundo enfoque o ángulo desde donde se puede analizar la danza folclórica. Existen otras aristas por cubrir, como el grado de originalidad de los montajes escénicos de las agrupaciones de danza, la dilución de las cargas simbólicas de las danzas autóctonas y populares, así como dimensiones antropológicas o sociológicas de las danzas. Para ello se requieren de otras propuestas conceptuales, como la que pertenece al bailarín y coreógrafo e investigador cubano Ramiro Guerra. Pueden ver en la fotografía. La cual es producto de un ensayo escrito en 1989, titulado Teatralizar el folclore. Ofrece la posibilidad de dibujar y observar con nitidez las fronteras entre cada uno de los estratos por los que un fenómeno dancístico pasa, desde su origen en el seno de un núcleo social hasta convertirse en parte del repertorio de los grupos de danza folclórica.
Abro una cita de Ramiro Guerra. Para el estudio del folclore, fenómeno vital, fuente de espontaneidad en la vida cultural de los pueblos, es necesario tener en cuenta las diferentes formas en que se puede manifestar dentro de un amplio concepto de cultura nacional, desde sus aspectos más directos hasta los más elaborados. Clasificar y ubicar los 4 niveles que se hacen patentes, la presencia de este arte de los pueblos es imprescindible como demarcación de fronteras y límites que nos permitan posteriormente especificarlos. Los 4 niveles o estratos que propone Guerra son el foco folclórico, proyección folclórica, teatralización del folclore y creación artística. Cualquier manifestación dancística es susceptible de ser extraída o asimilada por una comunidad ajena a la de su origen, debido a un agente o por procesos culturales naturales que pueden resultar en sincretismos. En este sentido, estos niveles o estratos corresponden a diferentes fases de transformación de una manifestación dancística. En consecuencia, una danza autóctona o folclórica puede llegar a transformarse en una danza escénica de alto nivel interpretativo. Un ejemplo muy singular es la coreografía que se llama Stampin' Ground del coreógrafo Jiri Kilian de danza contemporánea, quien extrajo la esencia de las danzas autóctonas de los nativos indígenas australianos desde el interior de sus comunidades, después de una residencia larguísima, y tras un proceso creativo utilizó herramientas escénicas y coreográficas para transformar una manifestación cultural de los aborígenes australianos en una pieza de danza contemporánea de altísimo nivel. Esto puede suceder con el consentimiento o no de los que se denominan ahora portadores de la tradición, es decir, los danzantes. El foco folclórico, abro una cita de Ramiro Guerra, es la manifestación en su más puro estado, aquel ligado internamente a un ceremonial, a un hábito recreacional, a una tradición sociológica o a un imperativo social. Se cierra la cita. La primera parte de este estrato se refiere a la manifestación en su estado puro y por tanto que obedece a su origen, pero está inclinado al ámbito rural, ceremonial y religioso, y se observa la compatibilidad del concepto de danzas autóctonas de Dalal. En cambio, la otra parte del foco apunta a los hábitos recreacionales que Guerra define como fiestas o manifestaciones emanadas de los grupos u organizaciones sociales que hacen juegos y demás. Estos pueden ser complementados con la descripción de Dalal sobre las manifestaciones folclóricas rurales, incluso algunas urbanas. El segundo estrato de la clasificación de Ramiro Guerra nos permite dilucidar que algunas circunstancias determinan el alejamiento de una manifestación dancística, el cual es denominado como proyección folclórica. Abro cita de Ramiro Guerra. Es aquel estrato en que las manifestaciones surgidas del primero son aprendidas en sus aspectos formales, como valores musicales, danzarios, literarios y plásticos, pero desvinculados de sus contenidos originales, que ya han perdido vigencia en el ámbito cultural del grupo que lo ejerce o de la época en que se reúne. Se cuidan aquí las reglas formales del hecho folclórico, pero se le imponen restricciones que acomoden al ejecutante al ojo del espectador o del observador. Aquí ya empezamos a ver algunas similitudes
con las corrientes de montaje que el maestro Rafael Samarripa propone y que ya mencioné anteriormente. Pero a diferencia de Dalal, el maestro Rafael Samarripa inicia con una corriente de montaje purista, es decir, ya como parte de los grupos de danza folclórica. Y Ramiro Guerra parte desde el hecho folclórico, digámosle ahorita original, auténtico, que nace en ese seno de una comunidad. Bueno, en este segundo estrato habitan, para mí, de acuerdo a las observaciones que he hecho, investigadores, bailarines, maestros y directores de los grupos de danza folclórica, quienes se informan de manera pormenorizada sobre las manifestaciones dancísticas que van a incluir en sus repertorios, asegurándose de asimilar detalladamente las características de una danza autóctona o folclórica. Y como lo menciona Ramiro Guerra, estos investigadores o grupos aplican restricciones y adecuaciones que permitan crear un repertorio dancístico viable. Por ejemplo, existen danzas, carnavales y festejos que duran horas o incluso días. Por tanto, es necesario recortar la duración de determinada pieza de danza a un lapso de tiempo más realista de acuerdo al ámbito escénico en el que será presentada. La duración promedio de una pieza escénica individual ronda entre los 3 a 12 minutos en el caso de danza folclórica. Otro caso puede ser la indumentaria que requieren algunas manifestaciones dancísticas autóctonas, que en su propio contexto necesitan pieles o plumajes exóticos e incluso pues elaborados en rituales para conseguirlos mediante la caza y posteriormente siguen procesos para conseguir que estos elementos tengan un significado ritual y que son parte finalmente de su cosmovisión. Pero en el caso de los grupos de danza folclórica, ellos necesitan reducir costos, necesitan sustituir materiales, porque, por ejemplo, actualmente ahorita no puedes ir a cazar un jaguar a la selva de Chiapas para crearte una indumentaria tradicional, ¿verdad? Necesitas adaptar. Posteriormente, para avanzar, el tercer estrato que plantea Ramiro Guerra es la teatralización del folclore. Abro cita de Guerra. Es aquel nivel o estadio en el que un trabajo técnico y especializado se desarrolla y amplía con necesarias estilizaciones las manifestaciones dancísticas folclóricas, sin salirse de fronteras y marcos que puedan deformar, dimensionando su foco comunicativo a nivel de lo que se llama espectáculo teatral. Considerable reunión de efectos sensoriales que magnificados se ejerce sobre un público y que puede ser masivo. Efectos estéticos capaces de sensibilizarlo y de motivarlos intelectualmente. Claramente en este estrato se encuentran bailarines que pertenecen a los grupos de danza folclórica con un perfil profesional, que a diferencia de los grupos los estratos anteriores, donde los bailarines, en el mejor de los casos, acostumbran un breve calentamiento antes de ensayar su repertorio habitual. Los bailarines del estrato de la teatralización folclórica tienden a entrenarse con técnicas dancísticas formativas que desarrollan sus habilidades, lo cual implica que los directores de estos grupos integren ciertas estilizaciones en la ejecución de los pasos y códigos de movimiento, los bailes que se vuelven más rápidos y los pasos más elaborados. Todas estas estilizaciones se dan casi por naturaleza, pues el cuerpo entrenado de los bailarines de estos grupos tiene más capacidades físicas que el de los danzantes y bailadores. Además, si atendemos al ego del artista coreógrafo,
al ojo del espectador le resulta más atractivo el virtuosismo de la interpretación de los bailarines según nuestros estándares occidentales. En este estrato también se puede ligar el concepto de Dalal, de la danza de concierto escénica, puesto que cumple con todos los requisitos o características. Los grupos de danza folclórica en este estrato tienen la capacidad de acceder a recursos escenotécnicos como la iluminación, la escenografía, utilería, audio, video, multimedia, entre otros, que complementan sus propuestas escénicas. Los directores a menudo confeccionan los vestuarios con detalles que los hagan más atractivos. Se buscan vestuarios más funcionales, creativos, brillantes, originales, con lentejuelas, accesorios y colores llamativos que se añaden al conjunto. Ahora, todo esto sin deformar demasiado los diseños originales de las indumentarias y formas coreográficas que les inspiran. Pertenecer al estrato de la teatralización impone un alto grado de responsabilidad, pues si bien el director, coreógrafo y bailarín buscan un producto de alta calidad escénica, deben respetar las normas generales que rigen a las manifestaciones en términos estilísticos y como lo indica Guerra, no se deben saltar las fronteras y marcos, porque pueden deformar esa manifestación de la que están utilizando como inspiración. Por último, Guerra plantea el estrato de la creación artística. Abro cita de Guerra. Inspirada en el lenguaje folclórico nacional, aquí el artista manipula la tradición folclórica a su leal saber y entender. La toma, retoma, recrea y utiliza como sujeto de las más atrevidas elucubraciones, cuyo éxito no depende del intrínseco talento individual del creador. Podrá tomarse todas las licencias que quiera, pero su validez está determinada por la capacidad de reinventar la tradición, de remodelar sus patrones sin extraviarse en el uso y abuso de su imaginación. Se cierra así. En este estrato también se encuentran los bailarines con entrenamiento técnico. Las propuestas escénicas que aquí se observan toman solo algunos elementos de la manifestación original y los usan como inspiración para su propia creación, que, sin embargo, desde mi punto de vista, no deben alejarse demasiado de las normas que rigen la manifestación dancística original. De lo contrario, el resultado será algo diferente e irreconocible, algo como a lo que nosotros en la jerga como le denominamos show, con fines únicamente de entretenimiento. Guerra, al igual que Dalal, al igual que Dalal y el maestro Samarripa, buscan ordenar y dar sentido a los procesos culturales que suceden de manera espontánea y natural en los núcleos sociales, ya sean rurales o urbanos, populares o escénicos. Hay que aclarar que fuera de estos marcos conceptuales bastante definidos ya, se dan múltiples variantes que no fueron contempladas en las categorías anteriores. No porque los autores no hayan tenido la capacidad de vislumbrarla, sino porque las manifestaciones culturales intangibles, como la danza, se encuentran en constante cambio, adaptándose a la vida y circunstancias de nuevas generaciones que la reciben y que conforman parte de su legado como parte de su identidad. Muchas gracias por escucharme en el transcurso de esta hora. Y bueno, con mucho gusto les compartí parte de mi experiencia y de las aportaciones teóricas de autores reconocidos que marcaron mi vida y que yo hoy día sigo compartiendo con mis colegas y alumnos del programa educativo de la licenciatura en danza y de los cursos que tengo el honor de impartir. Y finalmente aquí les dejo en pantalla la bibliografía
en caso de que les interese consultar las fuentes originales. Muchas gracias. Agradecemos la generosa participación del maestro Raúl Valdovinos. Les recordamos que esta transmisión está por las redes sociales del Instituto de Artes, en donde pueden compartirnos sus comentarios o reflexiones sobre esta conferencia. Gracias.